Como adelantamos al empezar el programa, hoy comenzamos la serie de entrevistas con candidatos a la gobernación de Chuquisaca y recibimos en la cabina de Correo del Sur Radio a Luis Ayllón, aspirante a la gobernación de Chuquisaca por la Alianza Gente Nueva. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Raika, como siempre un gusto de poder estar aquí en Radio Correo del Sur, saludar de la misma forma a nuestros amigos, Alvarito, Iván, a todos los que están escuchándonos en este momento. ¿La campaña está marchando como esperabas? Sí, muy bien, gracias a Dios, estamos con el apoyo contundente de nuestra gente que cree en esta candidatura, que confía en esta candidatura. Planificamos un trabajo de campaña con anticipación, vale decir, hemos hecho, a diferencia de los demás candidatos que están ahora desesperados en buscar el apoyo, nosotros hicimos una pre-campaña que consistía precisamente en recorrer todos los municipios y hablar con todos los dirigentes orgánicos, políticos, líderes cívicos, sociales, y eso nos ha permitido tener esa conexión directa con los líderes para llevar un mensaje claro que se ha conseguido, es buscar la unidad en el municipio, en la provincia, en la región y en el departamento, y creo haberlo conseguido. Por eso ahora los frutos están aquí, porque tenemos candidatos en todos los municipios, candidatos potables, es que estoy seguro que la gran sorpresa va a ser que la Alianza Gente Nueva busca ganar en la mayoría de los municipios, de los 28 municipios que tiene Chuquisaca, y eso se consigue gracias a que hay la aceptación de la gente, porque ha visto en nosotros de que sí hemos demostrado ya con ejemplo de que somos gente preparada, que conoce, que sabe de sus proyectos, pero que sobre todo les ha escuchado cuando ya era gobernador. El haber sido gobernador 50 días me ha acercado más al pueblo. El haber sido el gobernador de 50 días se ha demostrado de que nosotros vamos a apostar a la institucionalización o a la institucionalidad de la gobernación. Vamos a hacer la garantía de que Chuquisaca como departamento tenga una representación genuina, leal y consecuente con su pueblo primero, y de que vamos a ser la autoridad la bisagra de la unidad y de la reconciliación, porque este departamento estaba devastado, este departamento estaba destruido, dividido, porque los he escuchado, todavía tenían un poco de resentimiento entre lo que les ha dejado el partido en función, una forma de hacer política de la división, derecha, izquierda, campo, ciudad. Eso nos ha hecho daño a los chuquisaqueños, pero creo que muchos se han dado cuenta, el chuquisaqueño de la ciudad y del campo se ha dado cuenta de que necesitas realmente autoridades que vayan por este camino de la reconciliación y de la unidad. Aprovecho lo último que dices para preguntarte respecto, primero, ¿a cuándo decidiste participar? Yo puedo decir que tu meta de ser gobernador comenzó o fue trazada desde que tú empezaste tu andadura en la política, pero ¿cuándo tomaste la decisión de participar en estas elecciones subnacionales? ¿Tras el periodo de gobernador interino? ¿Antes? Bueno, en realidad desde el primer momento que fui electo por primera vez como asambleísta departamental, y mi compromiso ya con el departamento, más allá del trabajo que he hecho de fiscalizador y legislador, me ha permitido conocer la realidad de Chuquisaca, me ha permitido convencerme de que necesitamos autoridades que primero estén conscientes de que tienen que administrar a la gobernación como una institución, que se sienta su trabajo en la ciudad de Sucre capital y en el departamento, y eso lo he visto en el primer momento que llegué a ser asambleísta departamental, cuando sostuve una reunión con Damián Condori, una de las primeras y de las últimas, yo diría, que fue a los 3 días de haber tomado posesión. Su ruptura fue muy temprana. Sí, fue 3 días. Y 3 días te digo porque yo me recuperé de mi salud del COVID, y fue ahí cuando le pedí que hagamos que me ayude a hacer fiscalización, dándome la información,
y la manzana de la discordia fue precisamente la planta de oxígeno de Santa Bárbara, que yo le pedí que tomemos acciones fuertes contra los responsables de esta planta. Eso no le gustó. No le gustó a Damián Condori que yo hable de transparencia, de luchar contra la corrupción, porque detrás de todo esto estaba el alcalde Enrique Leaño, estaba otros actores y que les iba a afectar, y por ese mismo motivo yo vi que estaba ya remando en contra, porque ya noté que él iba a estar del lado nomás de la gente que le hizo daño al departamento. ¿La relación con Damián Condori fue más dura que la relación que tuviste, por ejemplo, con Esteban Urquizo? Al final sí, porque tuve más herramientas como fiscalizador para poder hacer denuncias, por ejemplo, ante la Contraloría y ante la Fiscalía, lo que no podía hacer en el caso de Urquizo. Es que aquí viene la respuesta. Cuando estaba Esteban Urquizo de gobernador durante 10 años, yo le hice frente, le hice resistencia, denunciando públicamente, pero me gané 17 juicios en la justicia. ¿Cuántos ya han cerrado? Todos, porque todos eran por difamación, calumnia en su mayoría. Ahí me di cuenta de que en el llano no se podía fiscalizar. Y cuando entré con Damián, por principios le pedí hacer esa fiscalización, pero él me cortó esa posibilidad. Y de la misma forma, ahí me di cuenta que no solamente bastaba ser fiscalizador para tomar decisiones, y casualidades de la vida me eligieron como gobernador interino, y ahí fue donde realmente, como mis colegas me dijeron, otra cosa es con guitarra, a ver, queremos verte ahí, y eso es lo que hice, demostrar mi otra faceta, si se quiere, de ejecutivo. Claro. De autoridad. Tú decías que te has dado a la tarea de recorrer el departamento, te hemos visto sellar pactos con sectores, pero también mucho en las provincias, con los dirigentes. Fue muy diciente además que te eligieran como gobernador interino. Hablaba de alianzas, de ya conversaciones, de negociaciones previas. Por esto, y lo has debido ver sobre todo en redes sociales, hay gente que te acusa de haber pactado con el MAS, con las organizaciones del MAS. ¿Qué les respondes? ¿Qué de cierto hay en esto? Bueno, que la guerra sucia no tiene límites, que ya empezaron, primero, mira, para que sepas cómo viene esta cosa, ¿no? La guerra sucia viene por el lado de los municipios. En los municipios, en las comunidades, se están encargando de decir de que yo he participado en el 24 de mayo, yo he golpeado campesinos, he sido procesado en el 24 de mayo. ¿No? Y que soy de la derecha. ¿Quiénes lo dicen? Precisamente los del MAS, los resentidos del MAS, los que saben que en estas subnacionales también van a perder, porque el MAS tiene sus candidatos, claro, en sus diferentes versiones, ¿no? O sea, por eso yo digo, o sea, aquel que todavía piensa o está en duda de poder votar supuestamente en el campo para alguien que es de la derecha, me parece algo contradictorio, porque aquí en la ciudad ya también me acusan de que estoy con el MAS por estar con personas que tal vez han estado en algún momento en el movimiento al socialismo, pero eso no quiere decir que yo haya pactado con el MAS, porque el MAS ha sido al partido que yo le he hecho resistencia, que yo lo he enfrentado, que yo lo he combatido a este partido que me ha hecho tanto daño, y que yo veo de que este ya está sepultado. Es un partido que es un alma en pena, que tiene sus diferentes versiones y que no es el enemigo. Para mí no es el enemigo el MAS ya terminó su ciclo. ¿Quién es el enemigo? La corrupción. El enemigo es el centralismo, la deslealtad. Ese es el enemigo que le ha hecho daño en la versión masista de Esteban Urquizo y en la que yo apoyé pensando que era de la oposición Damián Condori. Entonces, no nos pongamos en la falsa idea en la cabeza de que aquí es el enemigo es un partido. No, ese partido al cual yo he dado la cara, no como otros que estaban silenciados, que pactaban por debajo de la mesa, que hacían negociaciones con el MAS y que ahora tienen sus candidatos y les obligan a salir para acusarme de que yo estoy con el MAS. No soy de aquellos que estuvieron en la vereda del frente, acusándome de derechista, de golpista, de todo, y que ahora están de candidatos y son los primeros que me dicen que estoy con el MAS. Qué ironías de la vida, ¿no? O sea, yo decía,
ahora las escopetas, ¿cómo es? Las palomas disparan a las escopetas, o como decía mi abuelita, el burro hablando de orejas. Los más masistas, que yo los he visto, pues los he tenido en el frente, estaban cantando el himno nacional hace 4 semanas con el brazo levantado, y ahora aparecen con un partido de oposición, ¿no? Esas son contradicciones, pero es notorio. Todos se están viendo perdedores y los 8 candidatos están atacando a Luis Ayllón. Pero están equivocados, porque esto ha sido una construcción y no está respondiendo, y no voy a responder con la misma guerra sucia, sino con lo que estoy haciendo hasta ahora, trabajando así en los municipios. Mira, yo estuve en Tarabuco hace 2 días atrás, luego me fui a Yotala en la noche, al día siguiente estaba aquí en Sucre en la caminata, ayer he estado en Presto, he estado en Sudáñez, he estado con las organizaciones en Poroma, de manera unánime han sacado resoluciones de apoyo, y no podemos ser discriminadores y decirle, no, ustedes antes votaban por el MAS y ahora no me pueden apoyar. Eso es discriminación, o sea, por haber tenido un pasado político no podemos señalar, pero además, para lanzar la primera piedra, como alguien dice, realmente hay que estar libre de pecado, ¿no? Yo creo que aquí muy pocos podemos decir que no comulgábamos con la forma de hacer política con el movimiento socialismo, y que tienen como un denominador ahora. ¿Cuál es la diferencia entre el MAS de antes y el MAS camuflado que estuvo con el Damián Condori, que dijo que era masista hasta hace poco y que quería candidatear como presidente? Lo que los une es la corrupción, y lo que me diferencia entre ellos y mi persona es precisamente luchar contra la corrupción y mostrar eficiencia. Hablemos de la gobernación, de la institución que quieres administrar, sí, y a la que ya te has acercado. El déficit es un problema principal, entonces quiero empezar esta entrevista preguntándote por el déficit, porque si no se resuelve, no habrá manera ni siquiera de hablar de nuevos proyectos. ¿Qué es lo que ha pasado en esta anterior administración? Prácticamente están administrando deudas heredadas de la anterior gestión, hay un déficit altísimo, hay nuevos empréstitos que se están contrayendo con el gobierno central para poder cubrir las contrapartes, ni siquiera para hacer nuevos proyectos. ¿Qué conoces y cuál es tu diagnóstico? ¿Cuánto te va a sujetar al momento de hacer gestión si eres favorecido con el voto? Yo sé a lo que me meto, sé que hay una gobernación con una iliquidez, resultado de que el gobierno nacional no supo llevar adelante políticas de desarrollo en hidrocarburos, en minería, para generar regalías, porque la gobernación se ha vuelto dependiente de la renta de los hidrocarburos. Es más, su techo presupuestario está compuesto en un 60% solamente por regalías. O sea, nosotros vivimos de los recursos naturales y de una migaja, ¿no?, que son las regalías. Mira, es importante saber que hace 10 años atrás la gobernación, el 2015, tuvo su techo presupuestario en el tiempo de las vacas gordas, llegó hasta 1.500 millones de bolivianos. 2015, ¿verdad? 2015. 10 años después, nuestro techo presupuestario es de 361 millones para el 2025. Para el 2026 ya va a ser reducido a 310 millones de bolivianos. Una quinta parte de lo que antes teníamos. Y las responsabilidades siguen igual. O sea, los proyectos siguen en ejecución hace 5 años, 7 años, 10 años. Y a esto le tienes que sumar de que con la subida de precios ha generado que muchas de las empresas rescindan contratos, genera ya amenazas de resolución de contratos, y eso genera problemas en el aspecto financiero, claro que sí. Solamente para que tengamos en cuenta lo siguiente: para pagar a las empresas que están ejecutando los proyectos de continuidad necesitamos más de 200 millones año durante el tiempo que dure su ejecución. ¿Y nosotros cuánto hemos presupuestado? 30 millones. Solo 30 millones de 200 obviamente va a generar un problema fuerte con la ejecución de obras. Por tanto, no se ha inscrito obras nuevas para este 2026. Esa es una triste realidad. Ni siquiera lo que está inscrito
lo podemos tocar. Esos recursos no se tocan. ¿Por qué? Porque más de 100 millones solamente se va aquello que el gobierno nacional te impone por contribuciones que tienes que dar al pago de la renta dignidad, el pago de prediarios, el pago de libretas escolares, el pago de otras obligaciones de vacunación. De los 300, restale 100, que ya no lo ves, porque eso te debitan, se queda, se retiene. Entonces, de esos pocos recursos que te queda, solo puedes pagar gasto corriente a los funcionarios públicos y la continuidad de los programas y proyectos de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente te quedas con muy pocos recursos, pero que además no tienen fondos. Es como un cheque sin fondos. O sea, está inscrito en el presupuesto, sí, pero a la hora de hacerlo efectivo no tiene fondo. Entonces, porque te decía, dependemos de la renta. Y eso tiene que cambiar definitivamente. Tenemos que tener un gobernador que no sea solamente el que vaya a La Paz a arrodillarse y a que reciba condiciones del centralismo. Por eso para mí el enemigo es el centralismo. Necesitamos un cambio de 180 grados, yo diría, en el tema de la redistribución de los recursos, y eso debió haberse hecho en el pacto fiscal. Por tanto, yo creo que el camino para este tema, para buscar solución, es pedirle al presidente Rodrigo Paz cumpla su compromiso de campaña, su compromiso de gobierno, de hacer una redistribución del 50-50. Esa es la esperanza que tenemos directa en la relación de Estado central, gobernaciones y alcaldías. Y por otra parte, necesitamos un gobernador que sepa gestionar. Esta gobernación nunca gestionó un centavo de ninguna institución, que pueda tener alguna relación con la gobernación, ya sea ONG, fundaciones o pueda ser organismos internacionales a través de embajadas, nada. No hubo capacidad de apalancar recursos. En 5 años no apalancamos ni un centavo. Se dedicaban a hacer otras cosas. Nosotros necesitamos buenos gestores. Por otra parte, tenemos que aplicar necesariamente la ley de alianza público-privado, del cual también ha sido promotor, impulsor de esta ley, y apuesto a que con la alianza público-privado vamos a evitar de que el Estado todo lo haga. Necesitamos que el privado sea un aliado estratégico, no solamente en la construcción de obras, no solamente en el aporte en el área de desarrollo productivo, sino incluso en el tema social. Ejemplos sobran. En el caso de Cochabamba, por ejemplo, se ha hecho una terminal de buses con inversión netamente privada. Lo único que ha hecho la alcaldía es ponerle terreno y darle incomodato. Ahí está un ejemplo. O lo que hizo Santa Cruz con el puente Urubó, con el segundo puente, lo hicieron los privados. Ellos recuperan su capital y su ganancia con el uso de que les dan de peaje o de uso de andén en las terminales de buses. Nosotros hace 8 años atrás no podemos concluir una terminal donde la gobernación ya ha invertido 200 millones y se ha quedado como elefante blanco. Ahí está el ejemplo entre lo que les digo. No todo lo puede hacer el Estado, no debería ser así. También los privados pueden entrar en esto. Y hay un ejemplo clarito, pequeñito, que se los puedo dar, como por ejemplo en Chuquisaca podemos empezar con el tema de que el privado incursione en el aparato productivo turístico, por ejemplo. Es el ejemplo más claro. En Sucre, en Facilito. Por ejemplo, tenemos aquí 2 lugares más concurridos en el tema de turismo. La gente viene a Sucre y lo primero que viene a ver es el Castillo de la Glorieta y las huellas de dinosaurio en Calabozo, que está lamentablemente en un mal estado. Lo que hemos visto en nuestro trabajo de fiscalización, un Castillo de la Glorieta que genera casi 1 millón de bolivianos solamente por ingresos de lo que se ve que entra, porque he visto que hay otros cobros que hacen y que no se controla, pero tú vas a ese castillo y está vacío. Con paredes desgastadas, los pisos huecos, no tienen mueblería, no tienen nada. Y el turista va y paga sus 25 bolivianos, 15 bolivianos, para no ver casi nada, una decepción. Pero igual va la gente porque la fachada de por sí es una belleza.
Entonces, ¿por qué no transferirlo a un privado para que lo pueda amoblar, para que lo pueda equipar y le dé condiciones e incluso hacer otro tipo de eventos culturales, turísticos y darle dinámica? Porque ese privado que se va a hacer cargo va a contratar 30 personas mínimamente que le va a pagar el privado a esas personas, y no como ahora que tenemos 4 funcionarios que no hacen nada, no es productivo. Entonces yo creo que deberíamos apostar a eso, a ir de la mano con el sector privado, para que nuestra gente aquí de Chuquisaca, profesionales, no profesionales, que quieren invertir, en vez de que vayan a invertir su platita en Santa Cruz, en Cochabamba, deberían venir aquí a Sucre o volver a Sucre, que hagan inversiones, pero hay que darles garantía, hay que darles seguridad jurídica, hay que animarlos, hay que hacerlos amigos, para que realmente esta dinámica del turismo en Sucre cambie, y a partir de eso se beneficien también las provincias, porque si a Sucre le va bien, le va a ir bien a las provincias, no hay duda de eso, porque la producción que se tiene en nuestras provincias, el principal mercado es Sucre, ¿no? Y es en ese sentido que yo apuesto a un desarrollo productivo turístico. Claro. Ahora, cuando hablamos de proyectos en lo que toca infraestructura, ¿habrá posibilidad de ejecutar proyectos nuevos? Y si es así, ¿qué proyecto nuevo te gustaría ejecutar? ¿Y qué proyecto sí o sí debe concluirse en la próxima gestión de los que están en ejecución? Bueno, mira, hay diferentes proyectos que podemos hablar, concurrentes, por ejemplo, con el gobierno nacional y con las alcaldías, que tenemos pendientes. En el caso de la salud, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo: Culpina, un hospital de segundo nivel equipado, abandonado, que no puede entrar en funcionamiento precisamente por las incoherencias de haber hecho un proyecto sin alcantarillado, un proyecto sin gas natural. Todos los equipos funcionan con gas, y obviamente un hospital tiene que tener un alcantarillado. ¿Y qué tiene que ver aquí la gobernación? Pues tiene que ser mucho, porque un hospital funciona con infraestructura, equipamiento y médicos, y nosotros tenemos que darle la garantía de que funcione con los médicos que correspondan en su momento, pero hay que impulsarlo desde el sistema de salud, al cual también es necesario darle otra mirada. Tenemos que reestructurar el sistema de salud a través del CEDES, pero hospitales que están en construcción, por ejemplo, el hospital de Muyupampa, en el Chaco chuquisaqueño, que ha sido muy debatido, muy peleado como aspiración, está paralizado. No se ha avanzado, casi está en un 5% de avance físico. Entonces, esos temas tan sensibles son importantes tomarlo en cuenta y planificar, de que no solamente va a consistir en construir solamente su hospital, sino en equiparlo. Lo mismo que sucede en el hospital de Padilla y de Chuquisaca Centro. Y así puedo hablar en este tema de salud, pero quizás lo más importante es hablar del desarrollo productivo, y el desarrollo productivo es caminos, electrificación, agua. Para el tema de caminos, la gobernación tiene algo de 5.000 kilómetros que tiene como responsabilidad para hacer el mantenimiento caminos intermunicipales. Penosamente no tenemos el equipamiento en el SETCAN, o sea, estamos sin herramientas. De las 200 máquinas que tiene el SETCAN, solamente funcionan 50, el 25%, ni a media máquina. Y por tanto necesitamos equiparla. Queremos hacer una gestión de financiamiento para adquirir algo con 50 millones, una maquinaria que por lo menos te permita hacer el mantenimiento de caminos. Ahora, con estas riadas, permanentemente los caminos están siendo son un peligro, porque hay derrumbes, porque los ríos se los comen los caminos, porque nos quedamos sin puentes, y el SETCAN no tiene maquinaria. Entonces, la gente no puede traer ya su producción. Muchos de ellos se quedan con su cebolla en los intis ahí pudriéndose, o su ajo, o en Chuquisaca Centro, la papa, el maíz, ahí está, sin poder traer al mercado principal, que es Sucre, o en el Chaco chuquisaqueño sucede lo mismo. El ganado que se cría allá no puede llegar aquí. Es más, un amigo me decía que casi fue aplastado por el derrumbe de una piedra.
y ahí están dos días, 3 días peregrinando, llegar hasta Sucre desde Chaco chuquisaqueño. Entonces el desarrollo productivo para mí tiene que tener la garantía de una vez por todas de consolidar las tres redes fundamentales que se han declarado con ley nacional como prioridad nacional: la transversal Juan Azurú de Padilla, la ruta del Héroes del Chaco y la ruta de los dinosaurios en Chuquisaca Norte y en el Chaco chuquisaqueño, la Héroes del Chaco, y lo que vincula a Chuquisaca Centro y Sintis, que es precisamente la transversal Juan Azurú de Padilla. Son algo de 490 kilómetros los que se tienen que empezar a gestionar. Hay algunos proyectos pequeños que necesitan ya inversión, porque ahorita no tenemos 1 metro de pavimento en esa transversal, y necesitamos invertir en proyectos con estudio de diseño final, lo que es Arquillo Sopachuy y lo que es Saladillo hasta Villacharcas en la parte de los Sintis. Entonces, como verás, hay que hacer mucha gestión en el gobierno nacional en el tema vial, en el tema caminero, que va directamente al desarrollo productivo, y en el SETCAN, lo que es competencia departamental. En el tema de electrificación, no hemos llegado a concluir el programa Chao Mechero. Que los chuquisaqueños tengan luz en todas las comunidades. No hay todavía ese trabajo concluido. Hay algunos municipios que tienen solamente el 60%, entonces no tienen servicios básicos todavía en Chuquisaca. No hay todavía, no se ha completado el servicio básico de energía eléctrica, por ejemplo, que es lo más importante para que los niños puedan estudiar por lo menos con luz en sus casas, ¿no? Entonces, para que los productores puedan hacer funcionar una pequeña maquinaria que tengan para transformar su producción, no existe todavía. Hay un trabajo arduo por hacer en el tema de electrificación, sí. En el tema más importante que le interesa a nuestros municipios y especialmente a la gente que se dedica al agro, como yo, por ejemplo. Yo tengo también mi parcela en Sopachuy, siembro papa, siembro maíz, soy afiliado a mi comunidad de Sauce Molino, pero ahí, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Agua. Muchos todavía seguimos sembrando con la temporada de lluvias, o sea, esperamos lluvias. Si hay lluvias, hay producción; si no hay lluvias, no pasa nada. El riego no ha llegado todavía a todos. O sea, yo me animaría a decir que ni al 50% de lo que tiene Chuquisaca como producción es con riego, es simplemente con temporada. Y solamente un 10% se utiliza riego tecnificado. Entonces necesitamos llevar agua a nuestras comunidades para que ellos puedan garantizarnos la seguridad alimentaria, y en Chuquisaca y en Bolivia tengamos la producción de Chuquisaca, como es el trigo, el amaranto, y por qué no, como otros productos no tradicionales que han convertido a Chuquisaca en el primer lugar, como pues la miel, por ejemplo, que necesita de la forestación sí o sí, tiene que ir de la mano con la forestación. No hay miel si no hay plantas con flores, así de claro. Entonces todo eso conlleva a que debemos planificar el desarrollo productivo sostenible con camino, energía eléctrica, agua para riego, agua potable, y obviamente con las condiciones en salud y en educación, ¿no? Entonces hay mucho por trabajar con seguridad, y aquí yo quisiera apelar al apoyo también de otras entidades que pueden financiarnos. Y antes habían algo de 20, 30 ONGs, fundaciones que trabajaban en los municipios y que generaban movimiento económico, que apoyaban en sus presupuestos a las alcaldías y a la gobernación. Con la llegada del movimiento al socialismo de Evo Morales, prohibió que las ONGs entren. Yo creo que Rodrigo Paz tiene ahora el gran reto de invitar más bien que vengan ONGs, que vengan instituciones que trabajen en la parte social, que nos ayuden a darles mejores garantías a las personas de la tercera edad, a los niños y jóvenes que no tienen a veces ni para comer ni para vestir, como son el caso de los internados, por ejemplo, en cada municipio que hay, donde se ve la pobreza extrema, o los ancianos que he visto en Presto, que veo en Sudáñez, de la tercera edad, que realmente están viviendo en la pobreza extrema, que necesitan por lo menos un desayuno y un almuerzo digno y una atención médica como corresponde, ¿no? Entonces, sí, hay mucho por trabajar, y estoy seguro que eso se va a lograr, pero con una autoridad que trabaje dando el ejemplo 24/7, no como uno que solamente vaya 3 veces a la semana y los otros días lo dedique a la farra, a los viajes, sino lo que necesitamos es una autoridad que se siente permanentemente con la gente, que escuche a la gente, que vaya al campo, que hable con la gente, que sienta esos reclamos, esos apoyos que uno puede tener en el campo. Claro. De estos proyectos, ¿cuál consideras el más urgente, el que sí tendría que terminarse esta gestión?
que viene? Bueno, como te decía, en el tema caminero para mí es importante concluir, por ejemplo, la diagonal Jaime Mendoza. Que eso involucra al gobierno nacional y que, otra vez volvemos a esa redistribución 50-50 que hay que exigir. Pero claro que además ya está con financiamiento, ya tiene crédito aprobado y que solamente falta gestión. Por eso te decía, lo importante es que el nuevo gobernador tenga los pantalones bien puestos para hablarle de tú a tú al presidente. Yo no voy a ir a negociar primero mis intereses, yo tengo que ir a negociar primero lo que a Chuquisaca le vaya a favorecer. Entonces para mí, por ejemplo, en el tema caminero es eso, y darle certidumbre a las otras redes. Tenemos un paquete de proyectos de construcción de represas con riego tecnificado en diferentes regiones. ¿Cuántas habrá en este momento en Chuquisaca? Financiados por el gobierno departamental en los últimos 10 años son más de 30 represas, de los cuales solo funcionan el 60%. A esos también hay que darles impulsos, hay que volver a apoyar para que funcionen esas represas. Y también aquí hay un tema que es importante: las plantas que se han construido en Chuquisaca no pueden quedar abandonadas como elefantes blancos. Tenemos que hablar con el gobierno nacional para que se transfieran esas plantas al sector privado del lugar, a los productores. Si es una planta de chirimoya, a los productores de chirimoya. Si es una planta de cárnico, a los ganaderos. Si es una planta de la manzana, del ají, de todas las plantas que se han hecho, más de 30 también entiendo que son, se los tiene que pasar a ellos para que ellos los administren. O la molienda de trigo, por ejemplo. Claro que en el tema productivo hay que hacer una planificación que nos permita definitivamente que esos proyectos de plantas de riego pasen en la alianza público-privado a los productores. Eso me da pie a preguntar, te invito a tomar agua. Estamos en una entrevista con Luis Ayllón, candidato a gobernador de la Alianza Gente Nueva. Te decía, eso me da pie a preguntar sobre investigaciones a gestiones pasadas. ¿Las impulsarás? Y además, ¿reestructuración es necesaria en la gobernación? Empezaré por lo último. La reestructuración es necesaria con el plan de austeridad que vamos a aplicar. Necesitamos hacer más eficiente los trámites que se hacen en la gobernación a través de la utilización de las tecnologías de información. Ya no necesitamos mucho papel, necesitamos ser más eficientes con un gobierno inteligente y que nos permite utilizar las tecnologías. Por otra parte, la austeridad va a significar que sí o sí tengamos que tener un recorte en el personal. Necesitamos profesionales eficientes, no necesitamos gente que vaya a estorbar o vaya a calentar el asiento. Necesitamos del concurso y la participación de profesionales que propongan, que planifiquen. Y en ese sentido, institucionalmente necesitamos trabajar mucho en el tema estructural y que, bueno, hay algunas cosas que se tienen que volver a reencaminar. Por ejemplo, la Secretaría de Hidrocarburos y de Minería ya no pueden continuar en una sola, no ha funcionado. Ya los hidrocarburos han bajado, los hidrocarburos penosamente ya van a ser historia de aquí a un poco tiempo, y la minería es la que está creciendo. Entonces tenemos que volver a reencaminar una Secretaría de Minería, ¿no? Porque los Sintis, el 85% que produce Sintis, generan los únicos ingresos que la gobernación tiene en crecimiento son la minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, reestructuración en la gobernación, en el tema de la organización administrativa, sí. Austeridad en la gobernación, disminuyendo el personal, sí, va. En el tema institucional, por lo menos, y además la eficiencia a través de las tecnologías de la información. Por otra parte, lo que nos va a caracterizar. Yo recuerdo bien, cuando entré de gobernador interino, la prensa me preguntó, ¿qué va a hacer en este corto tiempo en la gobernación? No sabíamos si iba a ser 90 días, se pensaba que iba a ser 90 días. Y fui claro, y vuelvo a ratificar. En 5 años voy a ordenar esa casa de manera eficiente, eficaz y sobre todo transparente. Pero no me va a temblar la mano para limpiar la corrupción, que es notoria, que es evidente que hubo corrupción, y que eso lo vamos a hacer a través de auditorías, a través de denuncias que vamos a hacer llegar, sin miedo, y solamente le pido aquí a la justicia que nos ayude, porque muchos me dicen, pero tanto has denunciado, ¿y dónde están los resultados?
es que es difícil cuando tenemos una justicia que no agiliza los procesos. Entonces yo he cumplido con muchas denuncias ante la Contraloría, que hay resultados en algunas de ellas, y los voy a hacer conocer cuando precisamente ya tome una decisión de dejar el cargo de asambleísta. Voy a hacer conocer los resultados de mi trabajo de fiscalización. Y hay algunos candidatos que ahí están con responsabilidad por haber hecho construcciones que han dejado a medio construir, ¿no? Con responsabilidades ya determinadas por la Contraloría, pero están ahí pugnando. ¿Por qué? Aquí se denota una cosa. ¿Por qué no quieren perder el poder? ¿Por qué quieren seguir manteniéndose en el poder? Porque saben que si ellos pierden estas elecciones, yo no les voy a perdonar. Les voy a hacer devolver la plata que le han robado a este pueblo, a este departamento. Yo no voy a quedar tranquilo hasta no ver que devuelvan la plata que malgastaron en la planta de oxígeno. Yo no me voy a quedar tranquilo hasta que no devuelvan la plata que dejaron, que malgastaron en la represa de Potolo. Yo no me voy a quedar tranquilo con aquellos hospitales que quedaron a medio construir y que ahora se animan todavía a ir de candidatos, ¿no? Entonces, ténganlo por seguro que vamos a limpiar la casa precisamente con acciones directas, porque lo que la gente quiere es eso, que la salud ya no esté privatizada en pocas manos, que esa salud sea realmente para la gente, para que pueda tener la garantía de hacerse de atender sin estar peregrinando tanto tiempo en las calles, durmiendo en las noches. Eso tiene que cambiar y eso es un reto que yo tengo personalmente. Mencionabas hidrocarburos en esta última intervención y entiendo que va a haber un viraje a minería justamente por el incremento de recursos, de regalías que ha habido en el último tiempo, los proyectos mineros que hay. ¿Qué va a pasar con hidrocarburos? Durante este tiempo en el que todavía no hablábamos de la baja en la producción, se ha reclamado mucho, por ejemplo, desde los expertos, una oficina que realmente controle lo que sale de Chuquisaca, los proyectos de Chuquisaca, y también hay temas pendientes, la reposición, por ejemplo, del dinero en el caso de la refinería Carlos Montenegro, seguimiento de los proyectos. ¿Qué hacer con este tema? Por eso es importante hablar con el gobierno nacional, con el presidente, para que tomemos medidas de fondo sobre la política de hidrocarburos. Si la política de hidrocarburos es centralista, no te dan información, en los departamentos no tenemos prácticamente ninguna posibilidad de proponer políticas de hidrocarburos o por lo menos hacer una reestructuración del sistema de hidrocarburos que pasa por los impuestos, que pasa por las regalías. Yo creo que debemos necesariamente empezar por eso, sentarnos con el gobierno nacional para que nos dé mayores competencias de decisión en la política de hidrocarburos. Nosotros no podemos hacer nada, no podemos mover un perno en todo lo que es la cadena productiva de hidrocarburos. Vemos de palco nada más los fracasos que se han tenido en el intento de buscar gas y petróleo en Chuquisaca y con ningún éxito. Se han gastado más de 300 millones de dólares en la búsqueda de gas en Chuquisaca, Cipotindi, Boicobo, no recuerdo, otro en Muyupampa, que fueron un fracaso con más de 70 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tenemos una empresa nacional que es YPFB que no ha sabido, para mí, utilizar las tecnologías que se necesita y la experiencia para poder encontrar estos pozos o estos campos que se estaban buscando gasíferos. No se tiene. Ahí yo fui, por ejemplo, a un pozo petrolero que sigue todavía bombeando algo de petróleo, ¿no? Y en el municipio de Macharetí, en Vuelta Grande. Penosamente, eso ya de aquí a unos cuantos años ya no va a salir ni una gota de petróleo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos raspando el gas que nos queda solamente en algunos pozos de Margarita, de Huacaya, porque en Margarita, en el lado tarijeño, ya están secos sus pozos, solamente estamos explotando lo que es Huacaya, en territorio chuquisaqueño, pero eso también ya tiene caducidad. No se han descubierto en los últimos 20 o 30 años nuevos pozos o nuevos campos de gas, y eso es porque precisamente no hemos tenido
la cercanía de poder fiscalizar a las empresas que han intervenido, en este caso a YPFB. Yo he hecho la responsabilidad directamente de YPFB porque tampoco hubo auditorías, ¿no?, para determinar, porque posiblemente eso se hubiera conocido con las auditorías técnicas que se debió haber hecho. En resumen, en el tema de hidrocarburos necesitamos mayor participación y de decisión en la toma de políticas de hidrocarburos y no solamente quedarnos ahí a que existan milagros de que cualquier rato se va a descubrir un pozo Claro, que es lo que está gasífero. esperando Todo el el mundo país, en realidad. el país está esperando, pero si no utilizamos tecnología, si no operamos con empresas que realmente te garanticen precisamente este tipo de situaciones, dudo mucho. Y además, descubrir un pozo, un campo, no es de la noche a la mañana que se va a convertir en plata. Eso lleva 5, 10 años. Entonces, no seamos ilusos. El tema de hidrocarburos va a costar tiempo para que realmente volvamos a ser un referente a nivel nacional, pero no seamos solamente... No quedarse ahí. No quedarnos ahí. Tenemos que ver otras energías alternativas. Las hidroeléctricas. Carrizal. Chuquisaca tiene potenciales por su geografía. En el lugar en el que nos encontramos, un lugar privilegiado para hacer no solamente el Carrizal como punto de partida que tiene proyecto, podemos hacer otro tipo de represas en el Chaco chuquisaqueño, en los Sintis, que es muy propicio, y en Chuquisaca Centro incluso. Pero no soñemos solamente en un proyecto grande. Podemos hacer proyectos medianos y pequeños en hidroeléctrica, porque de aquí a un tiempo, acuérdense de esta entrevista, no sé si vaya a ser meses o años, poco tiempo más, vamos a tener energía eléctrica generada con el gas, que es las termoeléctricas, porque requerimos necesariamente de hidroeléctricas para evitarnos los apagones que ya se dan en el Ecuador y que en Bolivia de pronto ya vamos a empezar con ese malestar de los apagones que generan precisamente la falta de energía eléctrica utilizando el agua, que es en realidad el líquido principal para generar energía limpia, sostenible y que nos permita exportar y vivir también de las regalías de la exportación de energía eléctrica a otros países que lo necesitan. Entonces, ¿qué quiero decirte? Debemos buscar con el gobierno nacional la concreción del Carrizal y los estudios nuevos que se hagan en proyectos medianos y pequeños, que pueden estar avanzando, que tenemos lugares ya identificados, que se pueden hacer, pero es cuestión de que el gobierno nacional y organismos internacionales que tienen financiamiento para esto, es cuestión de llevarles los proyectos y poder hacer estas represas con visión hidroeléctrica y también riego, ¿no? Porque todo lo que se ha hecho ahora, estas represas que hablábamos, solamente son para productivos, o sea, solamente captan agua, los llevan en canales y nada más, cuando en realidad siempre se debió haber pensado que van de la mano de los dos componentes. Y también pensar en las otras energías alternas que también podemos hacer en Chuquisaca. La energía, por ejemplo, solar que hay en Oruro, que Chuquisaca también puede hacerlo, que no cuesta mucha inversión, es cuestión de gestión. O la energía eólica, que también es muy propicio para todo lo que es las planicies en el Chaco chuquisaqueño, se puede hacer. Pero es cuestión de que pongamos en la mesa, reitero, para poder buscar financiamiento. Y yo hablé precisamente en el Bicentenario con varios embajadores y embajadoras, a los cuales les he pedido pongan su mirada en Chuquisaca y ellos están de acuerdo de apoyar en el tema del medio ambiente, energías alternas y turismo, que creo que tiene que ser el complemento principal para que Sucre y Chuquisaca pueda avanzar generando movimiento económico. Quiero cerrar con esto. Cuando hablamos de la migración masiva de Chuquisaca a otras regiones del país por el empobrecimiento, la falta de oportunidades, la falta de empleo, generalmente la responsabilidad suele recaer o la gente suele mirar a la gobernación. En este marco, imagino que tu propuesta también va orientada en eso, pero además sumo una pregunta específica y es si estos programas de empleo que empezaron y no se concretaron finalmente en la anterior gestión o se concretaron a medias, se reactivarán o qué planes tú tienes respecto a este tema que es tan álgido. Bueno,
esta ley que nosotros aprobamos en nuestra gestión, mi primer empleo, una ley departamental, pretendía contratar a los profesionales juniors o recién salidos de la universidad para que presten su servicio en las empresas, ¿no? Y la gobernación a cambio les pagaba un salario mínimo. Me parece interesante, totalmente productivo, sin embargo solo funcionó meses. No pudo avanzar precisamente por la iliquidez que tiene la gobernación. Pero las leyes están ahí, están vigentes. Entonces nosotros podemos apalancar recursos, ya sea del gobierno nacional o de otros organismos, para que esto continúe, pero seamos realistas, no quiero ser demagogo. Eso va a generar oportunidades con salarios mínimos para pocos profesionales. Lo que necesitamos es reactivar el aparato productivo. En Chuquisaca y en Sucre en especial, en el tema del turismo, es la industria sin chimeneas o la economía naranja que le llaman, pero con políticas serias de turismo. En Sucre se puede tranquilamente pensar en que se debe articular sí o sí a Sucre con la ruta o con el mapa turístico internacional, uniendo Cusco-Sucre, el Salar de Uyuni. Eso tiene que ser un hecho, y ahí el gobierno nacional nos tiene que ayudar dándonos la garantía de los vuelos frecuentes directos hacia Sucre y hacia Uyuni. Y por otra parte, porque ese es el turismo internacional que trae plata, y también hacer un programa de turismo en Chuquisaca. A ver, de las experiencias que tengo, por ejemplo, de haber hablado con el embajador de México, me pareció interesante cuando me proponía y me decía, ¿por qué no hacen como en México? En México, me decía, tenemos un departamento que es igual que el Chuquisaca, tiene pueblitos donde tiene mucha historia, tiene mucho por ofrecer en turismo. En Puebla, es el departamento de México, decía, tenemos el programa Visitando Pueblitos Mágicos, que consiste de que toda la familia mexicana se va a Puebla porque tiene la oportunidad de hacer un turismo interno. Y aquí en Sucre, si te das cuenta, todos llegan vacaciones y irse a Santa Cruz, a Cochabamba. Claro. Entonces, ¿por qué no nosotros ofrecer que nuestros municipios puedan tener un programa de apoyo serio con condiciones para que podamos hacer también el turismo interno en nuestros pueblitos, por ejemplo, ¿no? Eso yo creo que debe ser algo que debemos apuntar. Entonces, para mí es determinante llevar adelante un programa de turismo serio. No tenemos una ley de turismo departamental y nos denominamos estar en el turismo. No estamos en el mapa turístico nacional ni internacional. Hay que reivindicar esta situación, y eso se hace con inversión. Actualmente ni el 5% del presupuesto va a turismo, y generalmente se improvisa la dirección de turismo con el amigo, con el familiar de alguien, y no importa. La cosa es que esté por ahí sentado en el asiento. No, necesitamos que vaya alguien que conozca, que planifique y que proponga proyectos para el tema del turismo. Luis, quiero agradecerte la visita a Correo del Sur. Quiero dejarte el micrófono para que te dirijas a la población y le pidas su voto. Bueno, gracias por darme esta oportunidad. Yo sé que me ha faltado tiempo, me hubiera gustado hablar de más cosas, pero si se da una próxima oportunidad vamos a complementar esta información de nuestro programa de gobierno, que ya lo hemos hecho conocer a través de la Federación de Profesionales. Solo quiero decirles a mi gente que confía en Luis Ayllón, a que no dude de que vamos a trabajar con mucha lealtad para Chuquisaca, y que no dude que tenemos la experiencia corta, pero sí ya hemos demostrado de que somos gente que va a unir Chuquisaca, que busca unir a Chuquisaca, de que no tiene ningún revanchismo personal con nadie. No tengo como enemigo a ningún político en especial o alguna fuerza política en especial. Yo quiero trabajar por Chuquisaca para que este departamento vuelva a ser un líder y referente nacional. Ya no podemos ser los novenos de los 9 que estamos a nivel nacional. Ya no quiero escuchar que de aquí a 10 años nuevamente Chuquisaca sea el peor departamento en desarrollo. Quisiera que de aquí a 10 años Chuquisaca revierta esta situación, y en honor a lo que en otrora era este departamento, en memoria de lo que era Chuquisaca, que definía el destino de Bolivia, quisiera por lo menos en estos 5 años ponerle en el sitial
donde se merece estar por lo menos en 5 años quiero que estemos en el cuarto. Yo sé que el eje central de los tres, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, son los que están en el podio, pero nosotros a mediano y a largo plazo disputemos ese podio. ¿Y cómo vamos a disputar ese podio? En desarrollo, con autoridades que sean leales, consecuentes, que tengan ordenada la casa, limpia la casa y sobre todo dignidad, mucha dignidad para pelear desde Chuquisaca una mayor descentralización, profundizando la autonomía y de alguna manera reivindicando lo que otrora éramos, la capital de Bolivia, con trascendencia nacional e internacional, y soñar en grande. Eso es lo que les pido a los chuquisaqueños hermanos, soñemos en grande para que nuestros pasos también sean de la misma forma, en grande, y estoy seguro que eso lo vamos a conseguir con convicción, con principios, como lo estamos haciendo ahora. Y bueno, a mis adversarios que están dedicados más en la guerra sucia, decirles de que no le tengan miedo al voto, propongan, como dicen, los gallos se ven en la cancha, si la gente los quiere, pues les apoyará, pero solamente yo les quiero decir que cualquier posibilidad de debate está abierta para que conozca la gente y sea la que defina quién es la autoridad que va a representar a este departamento. Con nosotros Luis Ayllón, candidato a gobernador de la Alianza Gente Nueva, empezando el ciclo de entrevistas de candidatos a la gobernación de Chuquisaca de Correo del Sur Radio.